Muchas gracias al operador, no sé quién estará operando, muy amable. Entonces comenzamos con la clase y la grabación. En este punto de nuestro programa vamos a desarrollar algunos derechos constitucionales que básicamente son, obviamente nos vamos a dedicar a los más importantes, pero no nos vamos a detener de una manera tan específica en cada uno de ellos por la sencilla razón de que prácticamente todos, absolutamente todos ellos, están representados, contenidos en los distintos fallos que estamos viendo a lo largo de la cursada en las clases prácticas. Es decir, todo lo que yo puedo enunciar desde el punto de vista teórico lo prevé, lo contemplan los distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los pronunciamientos que estamos revisando durante las clases prácticas. Por lo tanto, acá se juega sobre todo la gran atención que ustedes deben tener en las clases prácticas para poder llevar adelante la comprensión de algunos de estos derechos, repito, los más significativos en los que nos vamos a detener. Desde este punto de vista, entonces, vamos a comenzar nuestro tratamiento, esto para que se ubiquen también de una manera un poquito más ordenada. Ya estamos viendo la unidad 4, derechos constitucionales en particular. Bien, derechos constitucionales en particular. Esta unidad arranca con el derecho que en definitiva termina siendo el basamento de los otros derechos constitucionales, que es el derecho a la vida. Hay una razón sumamente lógica para esto, y es que el derecho a la vida es presupuesto básico e indispensable para que existan o se sostengan los demás derechos constitucionales. ¿Por qué es esto? Por una razón también bastante evidente que huelga decirlo prácticamente, que es que sin la actualidad, sin la actuación del derecho a la vida, el resto de los derechos no puede sostenerse, no tiene un asidero desde el cual ser tutelados, defendidos, ejercidos. Por eso es que el primero de estos derechos es el derecho a la vida. El derecho a la vida que existe también una discusión terminológica que no es menor, puesto que nos ayuda a comprender en qué consiste este derecho, tiene que ver con si es correcto hablar de derecho a la vida o de derecho de vivir. ¿Bien? Esto que parece una cuestión, decía, menor, sin embargo, tiene su implicancia. La profesora Anaí Maliki, es una profunda estudiosa, Anaí Maliki, ahí mandé al chat el nombre. La profesora Maliki trató en su momento la parte pertinente del derecho a la vida cuando examinó el Código Civil, el viejo Código Civil de Vélez, que en un texto que era un Código Civil comentado. Ahora bien, esta profesora pone el eje en esta pregunta: ¿es correcto hablar de derecho a la vida o de derecho a vivir? ¿Por qué? Porque ella sostiene que para que exista un derecho debe haber un sujeto existente a la vez, porque si no, ¿qué sujeto puede titularizar ese derecho? Ahora bien, ¿qué pasa cuando decimos derecho a? Cuando decimos derecho a, estamos diciendo que no lo tenemos, sino que aspiramos a tenerlo. Ahora bien, un sujeto no existente que reclame un derecho a la vida, al no estar existente no es titular de ningún derecho y por lo tanto no puede, menos que menos, reclamar el derecho a la vida. Por eso dice la profesora Maliki que en este caso lo que corresponde es que hablemos del derecho de vivir. El derecho de vivir ya tiene un titular que es un sujeto vivo, y ese sujeto vivo puede reclamar protección para ese bien jurídico que se llama vida, porque ya lo tiene, ya es titular de ese derecho. En tanto no lo tenga, no existe. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué no lo tiene? ¿Y por qué no existe? Por el artículo 19 del Código Civil y Comercial, que es una transcripción del viejo artículo 70 del Código Civil de Vélez.
¿Y por qué nos remitimos al Código Civil si estamos en una materia como derecho constitucional? Bien, porque en el Código de 1853, creo que lo hemos dicho en alguna clase práctica, no estaba previsto en términos textuales, no estaba redactada ninguna norma que reconociera el derecho a la vida. Lo vamos a llamar así para evitarnos circunloquios, pero ustedes ya tienen en claro que hay una pequeña discusión al respecto. Esto es simplemente por una comodidad a la hora del discurso, una comodidad discursiva. Ahora bien, decíamos, la Constitución de 1853 de ninguna manera previó en su articulado el derecho a la vida, con lo cual, absurdamente, alguien podría haber dicho el derecho a la vida no es un derecho constitucional, y digo absurdamente porque en realidad todos nos damos cuenta que efectivamente el derecho a la vida siempre fue observado, respetado, considerado un derecho constitucional. Desde luego que este derecho a la vida que decía no estaba enunciado, sin embargo estaba considerado, comprendido dentro de los llamados derechos implícitos que también preveía la Constitución nacional. Esto implicaba reconocer que este derecho a la vida existía sin necesidad de haber sido textualmente recogido en cualquiera de sus normas, en cualquiera de sus artículos. Pero de hecho este fue el argumento que a nosotros nos sirvió cuando desarrollamos el tema, nos sirvió para hablar, por ejemplo, de iusnaturalismo y iuspositivismo. Recordarán ustedes cuando en la clase práctica enunciamos, en la primera clase práctica que tuvimos, enunciamos esta disputa entre iusnaturalistas y iuspositivistas. Ahora bien, esta circunstancia poco considerada, que es el hecho de que no estuviera en los textos, en el texto constitucional, decíamos, no implicaba desconocer la existencia y la titularidad del derecho a la vida. Pero recién con la reforma introducida en 1994, con la incorporación de distintos textos de tratados, documentos internacionales en materia de derechos humanos, fue posible posicionarse de una manera mucho más clara frente al derecho a la vida, puesto que el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos expresamente lo menciona como un derecho en particular. Por lo tanto, ya no hay duda de que el derecho a la vida forma parte de la constelación, del menú de derechos constitucionales que admiten su protección. Ahora, esta circunstancia de que exista un derecho a la vida nos lleva a preguntarnos esa protección desde cuándo arranca, cuándo surge esa protección, o esa posibilidad de reclamo de protección. En este aspecto podemos decir que el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos nos marca un tiempo de arranque porque es coincidente con el artículo 19 de la Convención del Código Civil y Comercial. Exactamente, desde la concepción, lo cual nos abre ya todo un panorama de discusiones acerca de entonces si esta protección debe exigirse o puede exigirse a partir del momento de la concepción. Nos queda la pregunta de, bien, entonces, ¿cómo hacemos esto compatible con la ley de interrupción voluntaria del embarazo? Bien, ven ustedes que acá se plantea un tema sumamente espinoso, sumamente complejo, desde distintos ángulos, porque no solamente desde el legal, desde el constitucional, sino también desde el moral, desde el filosófico, y para los creyentes, naturalmente, también desde lo religioso. Es decir, se da una serie de miradas que pueden tener alguna dificultad en particular sobre este momento a partir del cual se debe exigir la protección del derecho a la vida. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos esta protección y cómo logramos también compatibilizar este mandato con mandato convencional? Por lo tanto, es un mandato que está equiparado a letra constitucional. ¿Cómo logramos compatibilizarlo con la interrupción voluntaria del embarazo? Acá tenemos este problema. Este problema se va a dar de la siguiente forma, de la siguiente manera.
o se va a resolver de la siguiente forma o de la siguiente manera. Decíamos, esto está enunciado así en una ley que es el Código Civil y Comercial, el artículo 19, que no hace más que responder al artículo 4 de la Convención Americana. Pero acá tenemos que entrar a valorar otros elementos para poder entender de qué forma se compatibiliza una ley que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo con una norma convencional. Para ello tenemos que entender que el derecho es sobre todo dinámico, el derecho es evolutivo y por lo tanto no es que la respuesta va a surgir de una sola fuente del derecho, sino que vamos a poder encontrar distintas respuestas en distintas fuentes del derecho que desde luego nos van a ir aportando algún tipo de solución al respecto. Esto sin duda va a ser una cuestión compleja, pero desde luego no irresoluble, que es lo más importante, no irresoluble. A ver, vamos a tratar de explicarlo y sobre todo de explicar cuáles han sido las formas en que se ha dado esta situación, esta evolución del derecho. Para ello nos vamos a posicionar primero en un conflicto, en un tema que no ha pasado desapercibido para nadie, que es el caso FAL. El caso FAL lo vamos a ver dentro de los prácticos, por lo tanto, acá vamos a pasar solamente la parte, o nos vamos a referir a la parte pertinente. ¿Por qué es tan importante FAL? En el caso FAL, lo que se produjo fue un reclamo de una niña que por ese entonces tenía 12 años en la provincia de Mendoza, que había sido víctima del abuso sexual por parte de su padrastro y a través de su madre se presentó ante el Poder Judicial a efectos de conseguir que se autorizara la interrupción del embarazo. Interrupción del embarazo que desde luego generó toda una movida polémica acerca de quienes se manifestaron a favor y se manifestaron en contra. Es más, algunos se manifestaron en contra sin tener arte ni parte en el asunto, es decir, ni siquiera estaban legitimados para poder hacer algún tipo de reclamo o de patentizar algún tipo de defensa del no nacido. Pero bueno, se autoatribuyeron este tipo de soluciones que generaron esta disputa. FAL, entonces, ese es son las iniciales de la niña que había sido víctima del abuso sexual y que reclamaba esta situación de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Hasta acá, digamos, tenemos un planteo judicial donde parece ser claro que existen algunos derechos en pugna, derechos que esto se acomoda a lo que nosotros vemos como la segunda consigna con la que tratamos los casos que llevamos al práctico, que pasa por identificar de un lado el derecho a la salud de la niña víctima y el derecho a la vida del no nacido, del feto. Bien, esto generó toda una discusión que fue verdaderamente ríspida a lo largo de mucho tiempo hasta que se llegó a una solución ya en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando digo mucho tiempo, me refiero a mucho tiempo en términos relativos, toda vez que ustedes saben que a medida que se produce el estado de gestación, se va generando de igual manera el tiempo durante el cual se corre el límite para poder llevar adelante una práctica de esta naturaleza. Ahora bien, esta circunstancia parecía ser irresoluble, venían todas las instancias negándole el ejercicio de esta petición a la niña y a su madre, a su representante legal, hasta que llega a la Corte. Cuando el caso llega a la Corte, estamos ya ante una situación distinta, porque la Corte comienza a razonar a partir de
la definición de los derechos que estaban en pugna, los derechos que estaban en crisis, los derechos que estaban en controversia, comienza a razonar a partir de esto y a desarrollar toda una arquitectura argumental que la va a llevar a decidir la cuestión de la siguiente manera. Habitualmente los fallos de la Corte, generalmente los fallos de la Corte, como ustedes ya lo están viendo a partir del estudio de algunos casos que han podido desarrollar en clase, utiliza un razonamiento en los fallos del máximo tribunal de la nación, que va de mayor a menor, es decir, arranca de lo que son las normas de más alta jerarquía, los principios y valores que se derivan de ella, para luego llegar al caso concreto, haciendo aplicación de ese sistema de valoración e interpretación jurídica que nosotros hemos identificado en Ponseti de Balbín como el de la ponderación, que ha superado al viejo sistema de la subsunción, tal como lo explicamos en las clases prácticas. Bien, habitualmente hace eso, pero en este caso no lo hizo, es decir, en este caso la Corte tomó un camino, un derrotero distinto, inverso, es decir, en vez de ir de las normas más generales, más jerárquicamente más altas, más importantes, a lo particular, fue de lo particular a las normas más importantes. Vamos a ver cómo desarrolló este razonamiento para poder entender de qué manera el derecho a la vida en nuestra constelación de derechos constitucionales nos permite identificar algo que es fundamental, cuando comienza. Bien, en este sentido, la Corte partió de identificar cuál era la norma penal que estaba en juego. Y vamos también a esto. Esta misma pregunta más tarde se la va a formular en otro caso del que vamos a hablar apenas terminemos FAL, que es esta cuestión. Arranca teniendo en cuenta el pedido de la niña a través de su representante legal de la realización de un aborto. Aborto que era, para llamarla con todas las letras, digamos, no ir por el lado de la interrupción voluntaria del embarazo, sino ir para un tema mucho más identificado con lo que nosotros conocemos, que es el aborto. La Corte arranca del artículo 86 del Código Penal. Dice, nos está pidiendo la realización de un aborto, de una interrupción voluntaria del embarazo. Bien, veamos entonces cuáles son los supuestos en los cuales el Código Penal no castiga, no sanciona el aborto. Para eso va al artículo 86 del Código Punitivo, del Código Penal. Del artículo 86 prevé dos supuestos, dos incisos en dos supuestos. Dos hasta el momento, ya vamos a ver que después aparece otro de la galera. Bien, el aborto practicado por un médico diplomado no se castiga, dice, si se ha realizado con el consentimiento de la mujer encinta y es no punible si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Acá está en juego la salud de la madre y llevado adelante la práctica, bueno, se realiza el aborto y la madre salva su vida. Esto también se llama, cuando ustedes llegan a derecho penal, verán que se llama estado de necesidad. Bien, hasta acá tenemos un supuesto. Ahora vamos al otro, que es un poco más problemático. Inciso segundo de este artículo 86 del Código Penal, analizado por la Corte en el caso concreto. Si el embarazo proviene de una violación, ¿bien?, o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente, y, punto seguido, en este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque la Corte en este punto, luego de más de 100 años interpretando todo en un sentido, es decir, que acá había nada más que dos casos, el del inciso primero, mujer cuya vida corre peligro, y segundo, cuando proviene de un abuso sexual y además la mujer víctima es una mujer, no es palabra mía, es palabra del legislador penal, de una mujer idiota o demente, ¿bien? Esta es el léxico de 1921, porque este artículo es originario de esa época, es decir, es originario del Código Penal de 1921. No se le ha agregado nada, ni se le ha quitado nada. Ahora bien,
Esta circunstancia, decíamos, que hacía ver nada más que dos supuestos, la Corte en FAL interpreta lo siguiente. Dice que en el inciso 2 en realidad no hay un supuesto, sino que hay dos supuestos. Con lo cual, en total, entre el inciso 1 y el inciso 2 hay tres supuestos. No uno en el 1, no otro en el 2, sino uno en el 1 y dos en el segundo inciso. Vamos a ver qué lectura hizo la Corte. Bien, en el inciso 2, no es punible el embarazo si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. La clave está en la O, conjunción disyuntiva, no copulativa. Conjunción copulativa es la I. A e I o B y C. La I es copulativa, une. En cambio, la O es disyuntiva, separa. Y ahí está la clave de la respuesta que encontró la Corte para este caso. Dijo lo siguiente: el código establece en el segundo inciso que no es castigable, no es punible, no es sancionable, ¿bien? No es penalmente perseguible el aborto si el embarazo proviene de una violación. La última parte de ese segundo inciso sería o un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Durante 100 años se leyó esta oración como un solo caso. La Corte en FAL dijo, pero si está clarito, son dos casos en el inciso segundo. Bien. Lectura interesante en la Corte, que recién se avivó luego de 100 años, que ahí se preveían dos supuestos diferentes. Bueno, ¿cómo fue? La Corte le encontró la vuelta para en FAL saltar el límite del inciso segundo y establecer que este inciso prevé dos supuestos. Y este caso, el caso de la niña FAL, encuadra en el primer supuesto del inciso 2. ¿Bien? Como ven ustedes entonces, la Corte llegó a esta conclusión. Con lo que la Corte también está dejando abierta la puerta a la posibilidad de que el embarazo se interrumpa en casos de abuso sexual. Bien. Interesantes cosas que van a derivar del fallo y que ustedes van a ver cuando veamos el fallo FAL, que no vamos a anticipar acá porque si no entonces no tiene mucho sentido de llevarlo al práctico, es algunas consideraciones que hace la Corte a la corporación médica. Esto es importante que ustedes en su momento también lo tengan en cuenta. Decía entonces que la Corte le halló una respuesta al asunto y por lo tanto, ¿qué hizo? Autorizó la interrupción del embarazo. Dijo, no es punible. Y si no es punible, se puede practicar, porque proviene de un abuso sexual. Acá también tenemos que tener en claro una situación que se va a dar tiempo después. Ya tenemos entonces un elemento donde la Corte se metió en el tema del artículo 86, inciso segundo del Código Penal, para después arrancar respecto a los derechos de la mujer víctima en este caso, que en este caso era una niña, no nos olvidemos. Bien, ven ustedes cómo la Corte ha tirado ya un elemento que queda allí flotando a disposición de ulteriores elaboraciones. Ulteriores elaboraciones que no tardaron en llegar. ¿Por qué? Porque tiempo después se plantea otro caso que es el caso conocido como el de anencefalia. El caso de anencefalia fue decidido por la Corte ante esta situación. Voy a tratar de mandar al chat anencefalia. Bien, la anencefalia es una patología que se produce por ciertos déficits que tiene la mujer gestante y que hace que el feto se desarrolle con una malformación congénita que consiste en
distintos grados, distintas intensidades, pero básicamente falta la calota craneana. La calota craneana es el hueso superior del cráneo, por lo tanto el cerebro queda expuesto y en algunos casos, todavía más extremos, falta la calota craneana y también el cerebro. Entonces, la anencefalia, según se ha acreditado en esa causa, es una patología que tiene muy pocas posibilidades de sobrevida. Esto que estamos diciendo es importante para que se tenga en cuenta. Esto significa que cuál es la sobrevida que ha tenido como mucho un recién nacido con anencefalia. A lo sumo ha sobrevivido 7 días. A lo sumo. Bien, ¿esto qué implica o qué implicó? Implicó, entre otras cosas, que estaba asumido por parte de la mujer gestante que el feto no iba a prosperar más allá de unos pocos días para el caso de que naciera con vida, porque podría nacer también sin vida. Pero para el caso de que naciera con vida no habría de prosperar muchos días. Además, esto también conllevaba una serie de factores emocionales, psicológicos sobre la mujer gestante, toda vez que ella en audiencia realizada por la Corte, que la Corte hizo esta audiencia y resolvió el caso en enero, en el mes de enero, para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación esté con aquella vieja integración, no esta, esté constituida con sus integrantes originales, con sus integrantes naturales, significa que el interés era mucho para dejar sentado un criterio de ahí en más. Digo porque la Corte en ese momento, en enero, difícilmente esté completa, y en este caso lo estaba, porque es feria judicial. Ahora bien, ¿qué pasó? Entre otras cosas, la audiencia fue muy importante porque la mujer gestante, llegó a decir que ella se sentía como si fuera un ataúd viviente. Es una expresión bastante intensa en orden a describir su estado, su situación, su posición frente al feto que se estaba gestando. Pero no solamente eso, sino que también la familia estaba padeciendo junto con ella la situación de atravesar la gestación, que todo el mundo sabía que no iba a tener un destino favorable. Bien, sea que nazca con vida o sea que naciera muerto, el feto iba a tener el mismo destino, no iba a prosperar. Ahora bien, esto implicó, entre otras cosas, y de una manera bastante importante, prestar atención incluso a la posición de la hija mayor del matrimonio, que había conseguido expresar su opinión al respecto, haciendo saber que estaba muy decepcionada, muy intranquila respecto a lo que ella cifraba como una expectativa de tener un hermanito y que naturalmente, según lo que les vengo relatando, ello no iba a producirse. Es decir, se prolongaba el sufrimiento. La Corte, ante la valoración de todos estos elementos, llegó a la conclusión de que efectivamente esta era una situación en la que era necesario dar una respuesta positiva a la pretensión de la mujer gestante, en el sentido de interrumpir ese embarazo. Pero bien, ¿qué pasaba? La mujer y la familia, en realidad la señora, venía invocando el derecho a abortar, a interrumpir el embarazo en un aborto, a través de un aborto. Ahora, en las instancias inferiores se le venía denegando porque en rigor ninguna de las 10 situaciones o 3 situaciones del artículo 86 se producía en este caso. Por lo tanto, se le denegaba esta posibilidad, el acceso a esta práctica. Pero la Corte le encuentra una vuelta de tuerca. ¿Cuál es la vuelta de tuerca que le encuentra la Corte? La siguiente. Dice la Corte, la señora está pidiendo que se le practique un aborto. Ahora bien, el aborto no
en este caso sería sancionable, castigable o punible, porque no ingresa en ninguno de los supuestos del artículo 86 que habla de cuál es el aborto no punible. Esto, dice la Corte, no nos permite decir que sí para el aborto. Además, la Corte también reconduce la cuestión a una vieja pregunta que había hecho Germán Vidal Campos en un artículo por allí aparecido mucho tiempo antes, que hablaba de algo así como: si está prohibido, no puede pedir autorización para llevar adelante una práctica prohibida. Y si está permitido, tampoco necesita pedir autorización para llevar adelante una práctica permitida. Por lo tanto, ni porque esté prohibido ni porque esté permitido es necesario que usted pida permiso. Porque si es delito no se lo van a conceder, y porque si está permitido no necesita pedir permiso. Bien. Como ven, las dos posibilidades llevaban a la misma solución. Era absolutamente inoficioso pedir una autorización para eso. Pero la Corte le encontró la vuelta, de esta forma. La Corte dijo: sí, es verdad, el aborto no se puede llevar a cabo en estas circunstancias porque no está justificado por ninguno de los dos motivos que prevé el artículo 86 del Código Penal. Hasta ahí está claro. También está claro que esta persona no nacida, este feto, ya era persona. No nos olvidemos que en ese entonces estaba vigente el viejo artículo 70 del Código Civil de Vélez, que luego fue reproducido en el artículo 19 del Código Civil y Comercial actual, que dice que se tiene personalidad jurídica desde el momento de la concepción, con lo cual está claro para la Corte. Es más, hace toda una consideración importante en el fallo para reafirmar su posición, su convicción de que estamos indudablemente ante una persona. El feto es persona. Bien, pero dice la Corte: así como el aborto está prohibido, lo que la señora está pidiendo no es un aborto. Por más que lo hayan interpretado incorrectamente los jueces inferiores, y por más que lo haya incluso solicitado incorrectamente la gestante, no es un aborto, es un adelantamiento de parto. Y en ningún lado está prohibido el adelantamiento de parto. Por lo tanto, vamos a hacer lugar a la petición, pero haciéndole saber que lo que va a llevar adelante no es un aborto, sino que es un adelantamiento de parto. Con lo que la señora entonces pudo llevar adelante esta pretensión. Pero debemos atender a que hubo un voto en disidencia, en ese caso el doctor Carlos Santiago Fait, quien el juez Fait razonó de la siguiente manera. En realidad los dos, tanto las mayorías como la disidencia, razonaron igual, con los mismos elementos, solamente que llegaron a conclusiones distintas. Por eso es tan importante que ustedes siempre presten mucha atención a los argumentos de los votos. Por eso insistimos tanto y nos volvemos tan intensos a la hora de exigirles a ustedes que acompañen en su lectura los argumentos que se vierten en los votos, porque son relevantes. Decíamos, tuvieron en cuenta los mismos elementos, porque la mayoría lo que tuvo en cuenta a la hora de cerrar su razonamiento, su argumentación, fue lo siguiente: si hoy, mañana, pasado, el resultado va a ser el mismo, es decir, que el feto o va a nacer muerto, o va a prosperar, o va a vivir apenas unos días luego de nacido, entonces, ¿qué cambia? ¿Qué resultado cambia adelantar el nacimiento, adelantar el parto? Nada. El resultado será exactamente el mismo, porque no hay posibilidad alguna de sobrevida. En cambio, el voto en disidencia dijo: si indefectiblemente el resultado va a ser la muerte del embrión, la muerte del feto, entonces, ¿por qué adelantar este desenlace y no dejar mejor que la naturaleza haga su trabajo? Bien. La diferencia entre un razonamiento y el otro es que en el medio estaba el sufrimiento, el padecimiento
de la mujer gestante, que desde luego ya sabía cuál iba a ser el resultado final. Es decir, ante la valoración de una situación forzosa, como iba a ser, una consecuencia forzosa, como iba a ser la muerte del feto, y el sufrimiento de la madre, se decidió achicar aquello que era posible achicar, es decir, el sufrimiento de la mujer gestante. Ven ustedes cómo la Corte ya va tirando otro elemento más, un elemento que tiene que ver con la determinación de cuáles son los verdaderos supuestos del artículo 86 en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, y que permiten no sancionar o no castigar o no penar el aborto. Otro elemento que va evolucionando en esto, que es parte de la dinámica de la jurisprudencia de la Corte, que nos lleva a razonar que en estos casos no hay o no se produce un verdadero aborto, sino un adelantamiento de parto. Bien, así es como se va produciendo otro elemento más que se suma a esto. Ya dijimos, estas soluciones no son soluciones que aparecen de la noche a la mañana, sino que son el resultado de una verdadera dinámica evolutiva en el razonamiento o en la argumentación de la Corte. Pero decíamos, no es el único elemento que va a surgir. Tiempo después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aportó otro elemento que también nos va a servir para esto, en un caso que pasó a los anales de las colecciones de fallos, en un caso llamado Artavia Murillo. En el caso Artavia Murillo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue convocada para resolver un reclamo en virtud del cual se pretendía desechar los embriones que una empresa con sede en Costa Rica buscaba o tenía para su alojamiento, y que habían sido embriones que no habían sido implantados oportunamente. Bien, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque cuando se hacen las prácticas de fertilización asistida, fertilización humana asistida, se llevan a cabo distintos ensayos, en los cuales estos ensayos, a través de la unión de los gametos masculino y femenino, se van produciendo los embriones. Pero no todos los embriones se implantan, sino que se implantan aquellos embriones que tienen mayores perspectivas de prosperar. Y de ahí que si uno de ellos prospera, ya el resto no se implanta y queda preservado, queda criopreservado, y de esa forma, bueno, quedan allí alojados. Y si nos atenemos a esta idea de que la personalidad jurídica existe en el momento de la unión de los gametos masculino y femenino, ya tenemos allí en el embrión personalidad jurídica, y no sería posible desecharlos como se estaba pidiendo a Costa Rica. Bueno, la cuestión es que esto llega a manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en Artavia Murillo la Corte Interamericana fija otro criterio que también nos va a servir para entender esto de lo que estamos hablando. Fijó el siguiente criterio, que los embriones humanos crioconservados, crío es lo mismo que congelados, crioconservados, van a poder ser considerados con personalidad jurídica recién a partir del momento que sean implantados en el seno materno. En la medida en que ello no ocurra, es decir, en la medida en que estén en el freezer y no en el seno materno, entonces se considera que no tienen personalidad jurídica. Y si no tienen personalidad jurídica, entonces es posible desecharlos. Bien. Seguramente ustedes, que son estudiantes de Derecho y a quienes les he dicho y les he recalcado que nosotros podemos ser cualquier cosa menos ingenuos, seguramente descubrirán que por detrás de todo esto habría también un interés económico, puesto que la pregunta que sobreviene casi de manera natural es cuánto cuesta mantener crioconservados una cantidad indefinida de
embriones que no van a ser implantados nunca, porque ya algunos se implantó y prosperó, y en fin, esto no tendría, digamos, una respuesta económicamente aceptable. Bien, esta circunstancia que posiblemente puede haber influido en la toma de decisión de la Corte Interamericana, no lo sabemos porque no se dice expresamente esto en el fallo, sin embargo nos aporta otro elemento, que para que un embrión tenga personalidad jurídica debe estar implantado en el seno materno. Bien, ven que vamos sumando elementos. Hasta que finalmente se plantea, bueno, en el caso FAL ya se plantea una serie de demandas que establece la Corte, de reclamos que establece la Corte, diciendo, señores, regulen esto, porque esto se va a volver a presentar una y otra vez y es necesario tener algún tipo de respuesta institucional ya preparada. Es lo que ustedes ya conocen sobradamente, porque es la palabra que más se utiliza, es el famoso protocolo. El famoso protocolo que la Corte dice, prepárense para resolver esto de una manera rápida, eficaz. Además, la Corte, dijimos, que le desliza algún reproche a la corporación médica diciéndole, señores, no obstaculicen el ejercicio de derechos y, al contrario, pónganse al servicio de los derechos de la mujer, que en estos casos de abuso sexual sea una mujer también víctima, y para lo cual ni siquiera hace falta que haya una denuncia, porque muchas veces la víctima de abusos sexuales, presa del miedo, presa de la vergüenza, presa de la inexperiencia, se resiste a hacer la denuncia correspondiente. Por lo tanto, ¿por qué exigirle a ella que realice la denuncia? Bueno, todo esto está vertido en protocolos que se comenzaron a diseñar en las provincias, en las distintas jurisdicciones nacionales, como consecuencia del fallo FAL. Pero claro, faltaba la regulación legal, porque un protocolo no es una regulación legal. Y ahí es cuando comienza otra discusión, pero esta vez ya de tono legislativo, para determinar si se iba a llegar a una ley que permitiera la interrupción voluntaria del embarazo. Y efectivamente, en esta discusión que se tuvo por lo menos el buen tino de llamar a algunos expertos a que expusieran ante las cámaras de senadores y de diputados para poder entender cómo desde el punto de vista jurídico era posible resolver el asunto. Es así como, entre otras personalidades, es llamada a exponer en la Cámara de Senadores la profesora Aida Kemmelmayer de Carlucci. Ahí mandé el nombre al chat. Aida Kemmelmayer de Carlucci. No fue la única expositora, naturalmente, pero fue, digamos, de la más docente, la más pedagógica, la más completa, la más racional de todos los que expusieron. La profesora Aida Kemmelmayer de Carlucci, y digo profesora porque es profesora actualmente de Derecho, fue jueza de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza durante muchos años. Sus fallos fueron verdaderamente orientadores de corrientes de pensamiento importantes. Una eminente civilista, su trabajo siempre versó sobre el derecho civil. Además, a ella se le confió dentro de la redacción del Código Civil y Comercial la parte pertinente vinculada a persona, es decir, lo que ustedes ven en derecho privado, parte general. Y todos estos laureles, digamos, solventaban la calidad de la exposición de la profesora Aida Kemmelmayer. La profesora, ahí en el Congreso, y está subido a YouTube, la charla de la exposición, en realidad, de la profesora Kemmelmayer, donde ella hace lo pueden ver, es de libre acceso, y ya que ven tantas cosas en internet, ver este material no les va a hacer mal, para nada. La profesora Kemmelmayer
explicó allí ante los legisladores lo siguiente, dijo: es verdad que tenemos dos derechos que están en pugna, derechos de la misma jerarquía constitucional y convencional, que son, por un lado, el derecho a la vida de la persona por nacer. ¿Y por qué hablamos de personas? Por el 19 del Código Civil y Comercial, que en ese momento todavía no estaba sancionado, pero sí ya estaba el artículo 70 del Código de Vélez, que decía lo mismo, es decir, personalidad jurídica desde la concepción. Y por otro lado, el derecho a la salud y en algún caso el derecho a la vida de la gestante. Entonces, estos derechos tienen la misma raíz, una raíz constitucional, y por lo tanto también tienen la misma jerarquía, y por ende también gozan de idéntica protección. Ahora bien, dice la profesora Kemmelmayer, y cuando ella explica, y les pido por favor que vean esa explicación subida a YouTube, dice la profesora, cuando recién se produce la anidación del embrión en el seno materno, es decir, ya gameto masculino y femenino se han unido y ese embrión se anida en el seno materno, comienza su desarrollo. En esa primera etapa es de mayor envergadura el derecho de la madre. ¿Por qué? O el derecho de la mujer gestante. Porque para ser madre se necesita también voluntad procreacional, que es un concepto que incorpora el Código Civil y Comercial, de la mujer gestante. Entonces, sí, lo pueden buscar como Aida Kemmelmayer de Carlucci, discusión sobre el aborto, Senado de la Nación. Poniendo eso en YouTube lo van a encontrar. Dice entonces la profesora, y hace esta referencia gestual, a medida que se va desarrollando el embrión, va equiparando la intensidad, la magnitud de su derecho frente al de la mujer gestante, hasta que llega un momento en que son iguales por el desarrollo que ha alcanzado el feto. De hecho, seguramente ustedes habrán escuchado más de una vez esta referencia a que el embarazo tiene viabilidad recién a partir de los 3 meses en adelante. ¿Bien? Porque hasta ese momento todavía hay una expectativa de que el embarazo prospere o no lo haga, no se sabe. Bien, entonces, a medida que el embarazo se va desarrollando, el derecho de la mujer se va debilitando frente al derecho del feto, que se va robusteciendo, hasta que se equipara. Y cuando se equiparan ya no es posible llevar adelante la práctica. Ahora, esta circunstancia, que no es menor, sino todo lo contrario, es muy importante, dice que esto también tiene su correlato jurídico. ¿Cuál es su correlato jurídico y su correlato biológico? Por eso se trasunta esto, por eso en los límites temporales que la ley de interrupción voluntaria del embarazo establece para llevar adelante la práctica. Porque superado el plazo de los 3 meses, ¿qué es lo que ocurre? ¿Se puede llevar adelante la práctica abortiva? Sí, pero cuanto más tiempo pasa, más corre peligro la vida de la mujer. Por ende, sería todo un contrasentido sostener que el derecho de la mujer, el ejercicio del derecho de la mujer a interrumpir su embarazo, puede llegar a poner en riesgo su propia vida. Bien, ese contrasentido, esa contradicción no es admitida por el derecho. Por eso es que la ley establece este plazo tope a partir del cual ya desde el punto de vista médico es absolutamente desaconsejable, porque pone en riesgo la vida de la mujer, que se lleve adelante semejante práctica. Ven ustedes entonces de qué manera la ley aquí se adecua, se corresponde, se conecta con un elemento biológico inexorable, como es el paso del tiempo. ¿Bien? Es por eso que dice la profesora Kemmelmayer que en estos casos no hay contradicción con el artículo 19 del Código Civil y Comercial, no hay contradicción con el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que en todo caso hay una interpretación que permite que ambos derechos puedan subsistir. Y es más, que cuando se produce su equiparación biológica,
indefectiblemente también se produce su equiparación jurídica, con lo cual ya no es posible proceder a la interrupción del embarazo para no provocar aquello que justamente se quiso evitar, y es el riesgo de vida para la gestante. Bien, es así como logramos entender entonces que el derecho a la vida es un derecho de raíz, de matriz constitucional, también de matriz convencional, desde luego, pero también podemos entender cómo este derecho se pone en relación con otros derechos y de esa manera se logra o se busca lograr un equilibrio que ha sido, por lo menos dentro del ordenamiento jurídico argentino, el fruto, la consecuencia de toda una evolución dinámica de la posición de la Corte, tanto la Corte Suprema como también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la materia. ¿Bien? Ven ustedes entonces que el derecho a la vida no es simplemente decir el derecho que se tiene de llevar adelante una vida autorizada constitucionalmente, sino que es un derecho que tiene su base amplia, pero a la vez limitada por la posibilidad de que pueda entrar en pugna con otros derechos, y entonces se plantea la eterna cuestión a la que nos llevan siempre los fallos de la Corte Suprema, que es cómo se compatibiliza una norma con otra, un derecho con otro. ¿Bien? Hasta acá entonces esto que se vincula con el derecho a la vida. Ahora, no es el único derecho. Si seguimos el orden, fíjense ustedes que el que nos puede orientar en el orden de importancia de los distintos derechos es el Código Penal. ¿Por qué el Código Penal? Porque el Código Penal está organizado, está ordenado en función de bienes jurídicamente protegidos. ¿Qué significa esto de bienes jurídicamente protegidos? Significa que la sociedad ha podido transmitir al legislador penal que hay ciertos bienes que merecen una tutela especial, una protección especial. Estos bienes, estos derechos que merecen esta protección especial, naturalmente tienen una cierta jerarquía, porque no es lo mismo la vida que una lesión, no es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho, o el honor, o la propiedad? ¿Qué es lo que ha hecho el legislador penal? Se ha preguntado de mayor a menor cuáles son los bienes jurídicamente protegidos que deben ir en el Código Penal. Bueno, nosotros utilizamos una organización muy semejante. Desde luego dijimos, el primer derecho a proteger es el derecho a la vida, por eso reconocemos su importancia constitucional y convencional. Pero luego están también otros derechos, como el derecho a la integridad física. El derecho a la integridad física, que puede resumirse muy sintéticamente en algo así como tengo derecho a que nadie me lastime. Este derecho a que nadie me lastime, sin embargo, también tiene una contracara. Y noten ustedes que es importante advertir esto. ¿Cuál es esa contracara? Que tengo derecho a que alguien me lastime si yo dejo que me lastime para algún propósito en particular. Lo explicamos claramente. Derecho a la integridad física es, tengo derecho a que nadie me lastime, pero también tengo derecho a disponer de mi propio cuerpo para cierta finalidad. Por ejemplo, cuando tenemos una apendicitis. Una apendicitis implica que vamos corriendo al médico, doblados de dolor, y el médico determina, entre otras cosas, la posibilidad de una intervención quirúrgica. Sí, es relativamente disponible en la medida en que no conlleve consecuencias lesivas irreversibles, ¿sí? Por eso es relativamente disponible. Entonces decíamos, estoy prestando mi consentimiento para que el médico con bisturí en mano me lastime. Por supuesto, una intervención quirúrgica es ni más ni menos que una lesión practicada en el propio cuerpo. Esa lesión que está practicada en el propio cuerpo, sin embargo, cuenta con mi consentimiento y además persigue una finalidad. Esa finalidad es la de mejorar, es la de
contrarrestar una enfermedad, mejorar mi estado de salud y demás. Entonces, ¿esto es posible? Claro que es posible. Y nosotros, de hecho, tenemos que, esto lo van a ver en privado parte general, si no lo han visto ya, tenemos que dar nuestro consentimiento informado, es decir, tienen que cumplirse ciertos recaudos para que se lleve adelante esta práctica sanitaria como el ser sometidos a una intervención quirúrgica. Ven ustedes entonces que por un lado tenemos el derecho a exigir que nadie nos lesione, pero por otro lado tenemos el derecho a permitir, a consensuar, a consentir que alguien nos lesione con el propósito, con la finalidad de mejorar nuestra salud. Esto es absolutamente compatible, esto no genera ningún tipo de conflicto jurídico. Y noten que hemos dado también un ejemplo bastante extremo, como es someterse a una intervención quirúrgica, pero permanentemente estamos cediendo, estamos disponiendo, como lo puso acá el compañero Eduardo, estamos disponiendo de nuestro derecho sobre nuestro propio cuerpo. ¿Cómo? Y de una manera incluso mucho menos lesiva y absolutamente frecuente. Por ejemplo, cada vez que vamos a la peluquería a cortarnos el cabello, ¿el cabello es parte de nuestro cuerpo? Por supuesto que sí. Y cuando vamos a la peluquería y nos cortan el cabello, estamos disponiendo de una parte de nuestro cuerpo, parte que se regenera, todos lo sabemos. Bueno, a algunos se nos regenera menos que a otros, eso está claro. Pero bueno, en definitiva, es una práctica que es habitual, es constante y no genera mayores dificultades lesivas. Cada vez que se cortan las uñas de las manos, de los pies, también están incurriendo en la misma autolesión, que es disponer de una parte de su propio cuerpo, como lo es el tejido cutáneo, la uña. Así que, como ven ustedes, permanentemente estamos sometiéndonos a ese tipo de prácticas. Yendo al dentista y que nos quiten una muela, por ejemplo. Eso, una pieza dentaria, esto es parte de la disposición del propio cuerpo, claro que lo es. Y después otras prácticas que por allí no generan tanta discusión desde el punto de vista doctrinario en personas adultas, pero sí ha ocurrido, esto ha pasado en el ámbito de personas menores de edad, como por ejemplo los tatuajes y la imposición o la inserción de piercings, ¿bien? Esto también tiene sus dificultades, lo van a ver en profundidad en derecho privado parte general, cuando hablen de los derechos personalísimos y la disposición del propio cuerpo en relación a, por ejemplo, la capacidad que tiene un individuo menor de edad para dar su consentimiento para prácticas médicas no invasivas o no intrusivas o menos lesivas o más lesivas. ¿Bien? Y desde luego la posibilidad de la inserción de un piercing, la posibilidad de un tatuaje, van a generar algún tipo de dificultad a la hora de interpretar correctamente si esto es posible o no. Por eso también en muchos artistas del tatuaje, por ejemplo, piden o exigen algún tipo de autorización por parte de los padres sin perjuicio de la edad de los jóvenes que acuden a pedir sus servicios, siendo que a partir de los 16 años, según el Código Civil y Comercial, ya se puede tomar decisiones sobre el propio cuerpo. Bien, todas estas dificultades están vinculadas a un derecho constitucional como es el derecho a la integridad física. Derecho a la integridad física que a la vez encuentra su fuente no solamente en la Constitución, sino también en algunas convenciones internacionales de manera explícita, como por ejemplo aquella que busca erradicar la tortura y todo tipo de trato. Desde luego, lo que buscan es reprimir o establecer criterios para reprimir algún tipo de lesión o amenaza de lesión sobre la integridad física que busque, entre otras cosas, por ejemplo, en la tortura, el objeto es obtener información. Es decir, para que ustedes tengan en claro que va a obtener algún tipo de información. Por eso esto también es relevante poder entenderlo en el contexto de esta convención internacional.
De la misma manera, la Convención sobre los Derechos del Niño establece normativa específica respecto de tratamientos médicos que se deben prodigar a los niños. También las convenciones, hablo en general, y también hablo de determinados sujetos en particular, como son las mujeres y los niños, que también tienen derecho, privados de su libertad, y que también tienen derecho a obtener protección respecto de su integridad física, la intangibilidad de su integridad física. ¿Esto es así posible? ¿Esto es así constitucionalmente reclamable? Por supuesto que sí, porque la jerarquía convencional implica, en términos del 75-22, jerarquía constitucional. También existen otros derechos que van a ir sumándose a este catálogo, a esta constelación de derechos, que desde luego no deja de interesar porque tiene todo su correlato, incluso en acciones especiales, acciones constitucionales especiales. Por ejemplo, el derecho a la libertad, que se manifiesta en distintas vertientes. Tenemos la libertad ambulatoria, la libertad de pensamiento, la libertad de información, la libertad de cultos. Algunas de estas ustedes ya la han visto, la libertad de culto, la libertad de información, ya lo vieron en Ekmeglian contra Sofovich, Ponseti de Balbín, Natalia de Negre. Ya vieron allí cómo la libertad de expresión o de información ha generado algunos precedentes de la Corte Suprema que han resultado sumamente útiles a la hora de su estudio en nuestras clases prácticas. Pero no son los únicos, y dentro de este abanico de derechos vinculados a la libertad está la libertad ambulatoria. La libertad ambulatoria, que es uno de los uno de los derechos más importantes que también confluyen a fortalecer la posición de los individuos frente al Estado. La libertad ambulatoria implica, ni más ni menos, y dicho en términos bien llanos, para que no queden dudas acerca de esto que estamos diciendo, implica ni más ni menos la posibilidad de deambular libremente por donde yo quiera sin necesidad de justificar mi presencia en los lugares a los que yo concurra. Esto ha tenido importantes repercusiones en el derecho constitucional argentino. ¿A través de qué? De lo que ustedes ya conocen, y vamos a profundizar muy seriamente cuando lleguemos a la última parte de nuestra cursada, como son los derechos, el derecho a la libertad ambulatoria garantizado por el habeas corpus. El habeas corpus, que es una acción constitucional, es una acción de naturaleza constitucional, es decir, donde ustedes pueden ver claramente que acá no estamos ni siquiera mencionando una ley, mucho menos en nuestra provincia, porque en la provincia de Jujuy, el constituyente jujeño de 1986 logró establecer en el artículo 40 de la Constitución provincial todo el procedimiento que debe seguir el habeas corpus. Bien, con esta particularidad, expresamente prohibió el constituyente de 1986, expresamente prohibió que el legislador dictara una norma sobre o en virtud del habeas corpus. Bien, con esto, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que el constituyente desconfiaba del legislador jujeño y desde luego ha tenido como resultado, ha tenido como consecuencia que el legislador no puede disponer, no puede dictar ninguna ley sobre o reglamentando el habeas corpus. La única regulación del habeas corpus es la regulación constitucional del artículo 40 de la Constitución jujeña. El habeas corpus, esto ya en consonancia con lo que prevé la Constitución Nacional, podemos decir que es la medida más rápida para lograr distintos efectos vinculados a la libertad de un ser humano. Primero y principal, hay que tener en cuenta que el habeas corpus funciona de diferentes maneras. Por eso es que se dice que hay distintas clases de habeas corpus.
Está el llamado habeas corpus clásico, que es aquel que se interpone, que se deduce cuando una persona está privada de su libertad por una autoridad pública y desconoce cuáles son las razones o cuál es la orden emitida por un juez competente destinado a privarlo de su libertad. Porque en el territorio nacional cabe recordar que solamente pueden disponer la privación de la libertad los jueces, los magistrados. Bien, nadie más puede en el territorio argentino disponer la privación de la libertad de una persona, salvo razones de urgencia que no deben llevar más de 24 horas para poner en conocimiento de un juez que una persona está privada de su libertad. Bien, decíamos entonces, este es el llamado habeas corpus clásico, persona privada de su libertad que no sabe por qué lo detuvieron y que requiere entonces recuperar esa libertad o al menos saber en virtud de qué ha sido privada de su libertad, de qué orden, de qué juez, en qué causa. Ahora bien, también existe el llamado habeas corpus preventivo. En el habeas corpus preventivo, lo que se establece, lo que se busca es que se prive a una persona de su libertad. Esto habitualmente se produce cuando una persona se entera, del modo que fuere, no interesa, se entera que está siendo buscado por la autoridad pública y por ende considera que puede ser privada de su libertad. De esta manera, al interponer la medida de habeas corpus, lo que consigue es que la autoridad pública deba, ante el juez competente, ante el juez ante el que se interpuso el habeas corpus, tratar de, explicar cuál es el motivo por el cual está siguiendo a una persona, averiguando sobre esta persona y eventualmente buscando a esta persona. Eso hace que se evite que esta autoridad pública prive de su libertad arbitrariamente a un ciudadano o una ciudadana que ignora los motivos por los cuales está siendo buscado. Bien, pero también existe otro habeas corpus, otra categoría de habeas corpus, que es el llamado habeas corpus correctivo. En el habeas corpus correctivo lo que se busca es no la libertad de una persona, porque se entiende que la privación de la libertad fue emitida, la orden fue emitida por un juez competente, que está en una causa conocida, los motivos han sido explicitados, pero el medio en el que se encuentra privada de la libertad resulta que es un medio lesivo, ya sea porque está asignado, hay determinados riesgos de que contraiga enfermedades, o a lo mejor una persona ya enferma que no puede ser dejada, alojada en un recinto, en una comisaría, en un medio en el que no están dadas las condiciones mínimas e indispensables para que no se vea perjudicada su salud o su integridad física. En ese caso, entonces, lo que se requiere no es la libertad, sino el mejoramiento de las situaciones, de la situación de privación de la libertad. Esto se conoce con el nombre de habeas corpus correctivo. Entonces tenemos el habeas corpus clásico, el habeas corpus preventivo, el habeas corpus correctivo. Importante, el habeas corpus correctivo fue muy utilizado durante la época de pandemia, puesto que en muchos casos las personas privadas de su libertad en medios como comisarías o servicios penitenciarios que no tenían la suficiente calidad a los fines de su alojamiento, entonces reclamaban las prisiones domiciliarias y otros remedios que pudieran morigerar la situación de las personas privadas de su libertad. Esta fue una herramienta muy utilizada y además muy eficaz a la hora de prevenir ciertas situaciones, como por ejemplo los contagios masivos y demás dentro del servicio penitenciario o dentro de las comisarías, que era un objetivo explícitamente buscado para no agrandar, no expandir las consecuencias nocivas de una enfermedad en un recinto en el que nadie podía salir. Es decir, ni las personas privadas de su libertad, ni tampoco los funcionarios que estaban encargados de su custodia, con lo cual vemos que era una situación bastante compleja y que sin embargo el habeas corpus correctivo sirvió para aminorar las consecuencias lesivas de esta situación. Esto en lo que hace a la libertad.
Pero decíamos, sobre la libertad de expresión y la libertad de información no vamos a abundar demasiado porque los hemos visto en funcionamiento en los fallos que hemos analizado hace muy poco tiempo y que desde luego ustedes seguirán repasando para el momento del parcial. Además, tenemos también otras circunstancias que no son menos importantes, como por ejemplo, dentro de los derechos constitucionales, nos estamos refiriendo naturalmente, no de otra cosa estamos hablando, la libertad de culto. Con la libertad de culto tenemos la gran característica que en la libertad de culto que hemos visto, por ejemplo, en Mekmekian contra Sofovich, y que seguramente a esta altura del partido ustedes ya vieron en Bahamondes, ya vieron en Albarracín y Nieve, la libertad de cultos es un derecho que se llega a imponer incluso frente a derechos tan importantes como el derecho a la vida, frente a derechos tan importantes como el derecho a la integridad física. La libertad de cultos es verdaderamente uno de los aspectos más cuidados dentro del ordenamiento constitucional argentino. Esta libertad de profesar cultos o de no profesar ninguno, porque también es verdad, también se puede manifestar como la libertad de una cosa o de la otra. Lo importante es que es una manifestación del principio de autonomía personal, donde incluso estando en riesgo mi propia vida, como lo van a ver o seguramente ya lo han visto en Bahamondes o en Albarracín y Nieve, yo puedo tomar decisiones cuya consecuencia puede ser perder la vida, pero preservar mi creencia, mi culto, que es lo que a mí me importa, me interesa y además es lo que yo privilegio frente al derecho a la vida o frente al derecho a la integridad física. Esta intensidad con que se vive en el derecho constitucional, el derecho a la libertad de cultos, tiene su origen en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Y en esto más o menos se traduce en: yo tengo derecho a que nadie se meta con mi creencia religiosa, porque esto es parte de mi autonomía, de mi intimidad y esto es invulnerable frente a cualquier intromisión externa. Esto ha sido siempre mirado con sumo respeto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema siempre ha tenido en miras esta preservación de este derecho de carácter incluso superior al derecho a la vida. Por lo tanto, la Corte tiene una profusa jurisprudencia al respecto, dando a entender que para el alto tribunal siempre el artículo 19 de la Constitución Nacional va a prevalecer frente a otros derechos. Pero siempre en este marco del pensamiento sobre derechos constitucionales, tenemos algo que es fundamental, que es el derecho a la igualdad. Esto nos ha tocado ver esta tarde a lo largo de varios de los exámenes que se han tomado esta tarde, que algunos alumnos han elegido el derecho a la igualdad, pero han pasado por arriba ciertas definiciones que son importantes. El derecho a la igualdad, que está en el artículo 16 de la Constitución Nacional, que está o funciona o tiene una dinámica que permite invocarlo ante distintas circunstancias, distintas situaciones, todas ellas importantes. Sin embargo, tiene también una definición de la Corte. A esto vamos con lo siguiente. El derecho a la igualdad del artículo 16 no está solamente para cuestiones relativas a juzgamientos, por ejemplo. Está para eso, pero no solamente para eso. Está también para tener en cuenta que funciona para otras actividades humanas, como por ejemplo el derecho a postularse a un cargo público, el derecho a postularse para un trabajo, el derecho a acceder al conocimiento en una determinada instancia educativa. Todos estos son derechos que se caracterizan por su
por la impronta de igualdad que debe haber en ellos. Pero no es cualquier igualdad, es una igualdad que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha definido ya hace mucho tiempo y de una manera sumamente consolidada. Tan consolidada está, que esta definición de la Corte se viene reiterando de manera pacífica en numerosos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y que han hecho propios los tribunales inferiores. Su definición es que la igualdad es igualdad de iguales en igualdad de circunstancias. ¿Esto qué implica? Igualdad de iguales en igualdad de circunstancias. Implica que para la Corte Suprema de Justicia de la Nación es incurrir en un trato desigual si tratamos a personas que son iguales como si fueran desiguales. Y al revés, tratar a personas desiguales como si fueran iguales. Entonces, la Corte dice, la igualdad no es una igualdad, es una igualdad normativa, no ontológica. Explicamos esto. Todos, entre nosotros, en cualquiera de las comisiones que estamos, en las que estamos cursando constitucional, todos nos damos cuenta que somos diferentes, porque tenemos determinadas características, porque tenemos determinado género, porque tenemos determinado peinado, determinada indumentaria, somos distintos. Somos naturalmente distintos o, como dicen los filósofos, somos ontológicamente distintos. Pero esto no implica desconocer que somos jurídicamente iguales. Somos ontológicamente distintos, pero somos jurídicamente iguales. Y a esto apuntamos cuando hablamos en derecho constitucional del derecho a la igualdad. Es decir, a esta igualdad jurídica, no a la igualdad ontológica, sino a la igualdad jurídica, que implica, entre otras cosas, igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a determinados recursos, igualdad en el trato, igualdad de juzgamiento, que también decía es una forma de igualdad, aunque no la única, porque no la agota. Este derecho entonces a la igualdad se manifiesta en todas estas vertientes, en todas estas posibilidades. Ahora, el derecho a la igualdad es un derecho que requiere también de interpretar hasta dónde llega o dónde arranca el derecho a la igualdad. Existía un autor argentino, psiquiatra, positivista, de principios del siglo XX, José Ingenieros, que escribió un par de libros muy, muy interesantes. El hombre mediocre es uno de ellos y Las fuerzas morales es otro libro que escribió entre otros muchos. Decía, era psiquiatra y era positivista. Cuando digo que era positivista, quiero decir que era amigo del pensamiento de Lombroso, Ferri y Garófalo, es decir, tenía ciertas limitaciones, José Ingenieros, pero sin embargo, José Ingenieros sí pudo, a pesar de ser un positivista, identificar claramente hasta dónde llega la igualdad. Él decía que advirtiendo que somos ontológicamente distintos, él decía, entonces, ¿cómo se traduce esto en términos de igualdad? Se traduce de la siguiente manera. Él decía, a todo esto se terminó suicidando en 1925, fue parte de una generación de los cuales muchos se suicidaron, por ejemplo, Alfonsín Storni, la poeta, se suicida en Mar del Plata, Leopoldo Lugones, escritor, se suicida en una isla del Tigre, en provincia de Buenos Aires. Es decir, fue una generación signada por estas tragedias, ¿no? Decía José Ingenieros en este texto, El hombre mediocre, parte de esta premisa, de esta idea. Entiende José Ingenieros que es necesario interpretar, entender que si bien todos somos ontológicamente distintos, podemos igualarnos a la partida, llegar a la partida. ¿Qué significa esto? Significa que si a todos
igualitariamente nos reparten las mismas herramientas, los mismos recursos, las mismas destrezas y nos ponen a todos en la línea de largada, el deber del Estado de forjar igualdad conlleva a la necesidad de poner a todos en la misma línea de partida. ¿Sí? Ahí termina el acceso a la igualdad, porque hasta ese momento todos han sido dotados con los mismos instrumentos, las mismas herramientas. Ahora bien, cuando se dispara el pistoletazo de largada, cada uno hará con sus herramientas, con sus instrumentos, hará lo que mejor pueda según sus propias capacidades, pero eso ya es otra historia. El deber del Estado es garantizar la igualdad para que todos estemos en la misma línea de largada. A partir de ese momento, dotados de esos mismos elementos y largada la carrera, cada uno hará el mejor desempeño que pueda con sus propias herramientas, sus propios elementos, sus propios instrumentos. Entonces, la igualdad implica también no solamente un objetivo, sino que también implica un instrumento. Y esto es importante que nosotros nos demos cuenta de esta situación, porque significa de alguna manera que la igualdad también es instrumental. Es decir, no aspiramos a la igualdad por la igualdad misma, sino que aspiramos a la igualdad para que nos sirva como instrumento para otro objetivo ulterior. Llámese de estudio, llámese de trabajo. Lo importante es eso, la igualdad es eso, es una herramienta, es un instrumento que nos va a servir para otra cosa. Por eso el derecho a la igualdad es tan importante. Ahora bien, de la mano del derecho a la igualdad también viene el derecho a la no discriminación. Ahora, es una cuestión que no puede perderse de vista lo siguiente, el derecho a la no discriminación. Que eso lo hemos visto también en los exámenes de esta tarde, que por allí los alumnos se perdían con esto del derecho a la no discriminación porque le pasaban muy por arriba el asunto. Si ustedes no acuden a los textos para estudiar, entonces van a estar en problemas. Van a tratar de invocar algo que creen haber recordado de algo que dijo el profesor un lunes a la noche, y no es así. Con eso no basta para ir a un examen. Bien, pero decíamos, el derecho a la no discriminación tiene algunas cuestiones que deben ser debidamente valoradas. Explicamos esto. La discriminación en sí misma, la discriminación en sí misma es neutra. Es decir, no hay ni buena ni mala, es neutra. ¿Por qué? Porque permanentemente estamos discriminando todo el tiempo. Estamos discriminando entre cuando nos levantamos, si vamos a tomar té, mate, café con leche o lo que fuere. Estamos discriminando, y cuando elegimos algo, estamos prescindiendo de lo otro que no hemos elegido. Cuando elegimos estudiar una carrera, estamos discriminando porque estamos eligiendo una y prescindiendo de las otras. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, la capacidad humana hace que no pueda hacerse todo a la vez. Es imposible, es materialmente imposible. Entonces eso nos obliga a elegir. Y discriminar es elegir, es seleccionar. Bien, la discriminación entonces puede ser positiva, pero también puede ser negativa, pero en principio es neutra. El ejemplo que yo suelo dar y que seguramente a muchos de ustedes les va a quedar mejor la comparación, la determinación, la conceptualización de la discriminación, es esto que también se lo marqué a una alumna que rindió esta tarde, que es que cuando una dama le dice que no a un caballero y le dice que sí a otro, está discriminando. Sí, seguramente que está discriminando en favor de aquel al que le dijo que sí y en desmedro de aquel al que le dijo que no. Pero el que le dijo que no, no tiene derecho a reclamarle a la dama por haber sido discriminado, porque en rigor de verdad esa discriminación es absolutamente legítima, en el sentido de que no hay motivo alguno para agraviarse por no haber sido seleccionado por la dama y sí haber sido seleccionado otro por la dama. Esta cuestión entonces, cuando antes existía el INADI,
no podía permitirse una denuncia ante el INADI a la dama diciendo que fue discriminado por la dama en cuestión. No. Entonces, discriminación estamos haciendo permanentemente. Se discrimina cuando se elige una ropa, un atuendo en lugar de otro, se discrimina permanentemente. Ahora, una cosa es la discriminación positiva, otra cosa es la discriminación negativa. La discriminación negativa tiene básicamente este elemento de reproche, es que es arbitraria. Es arbitraria, es decir, la discriminación negativa se caracteriza por ser fundamentalmente carente de justificativo. Bien, no hay una razón. A ver, cuando digo justificativo, sí, se enuncia un justificativo, pero ese justificativo no es constitucionalmente válido. Por ejemplo, discriminar en razón del género es una discriminación negativa. Discriminar en función del color de la piel es una discriminación negativa, porque además esa discriminación no tiene justificativo. A esto me refiero que no es justificado, que no hay un motivo razonable y atendible para decir o para fundamentar una discriminación y no otra. ¿Bien? Una selección de un tipo de piel, de un color de piel en desmedro de otro. Bien. Eso es lo arbitrario, lo que no tiene justificación, lo que no tiene motivación. Lo arbitrario, recuerden, es lo que no está justificado. En cambio, puede haber discriminación positiva. Ese también es un elemento que debemos tener en cuenta. La discriminación positiva existe en la medida en que, frente a la desigualdad ontológica de la que hablamos hace un rato, se establecen ciertos remedios que buscan mejorar esa posición en relación al que está menos favorecido. La República Argentina ya contó con algunos ejemplos tradicionalmente válidos sobre este punto. Lo explicamos para que también quede debidamente aclarado. Por ejemplo, en materia de niños y niñas, se advierte, seguramente a lo largo de su carrera se van a dar cuenta en innumerables oportunidades, que, por ejemplo, así como la Convención de los Derechos del Niño, que es la convención más importante que rige sobre la materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, así como también algunas leyes específicas sobre la materia, como la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, han establecido a favor de la protección de los derechos de niños la existencia de ciertos organismos o funcionarios que van a tener a su cargo la protección de los derechos de estos niños. En algunos casos se le llama defensor de menores, en otros asesor de niños, en otros defensor de niños, niñas y adolescentes, en otros casos hay incluso funcionarios que llevan el nombre de defensores, pero tienen funciones administrativas. Es decir, ven ustedes que hay toda un conjunto de funcionarios que están puestos allí por la ley y por la Convención sobre los Derechos del Niño para proteger los derechos, tutelar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en sus actuaciones en distintos ámbitos, en el ámbito judicial, sea en el ámbito extrajudicial, sea en el ámbito administrativo. Es decir, siempre lo que se busca es preservar, tutelar esos derechos. ¿Y por qué? Aún teniendo incluso representantes legales, como lo vamos a ver seguramente en Seguir y Lip, que es el caso que también tenemos para desarrollar, vamos a tener la posibilidad de entender cómo, de qué manera la, la parafernalia de organismos y funcionarios que tienen como función tutelar estos derechos, en realidad su función no es solamente la tutela de derechos, sino equiparar los derechos de estos niños, dándole mayores protecciones. ¿Por qué? Porque se entiende que son naturalmente vulnerables y por lo tanto se los discrimina, sí, pero se los discrimina en sentido positivo, dándole mayores herramientas de defensa. A eso se refiere. Esto no pasa solamente con los niños y niñas, sino que también pasa con los pueblos indígenas. A partir del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, se estableció, entre otras cosas, en distintos
en distintas normativas del ordenamiento jurídico argentino, una serie de mecanismos de protección de derechos de los indígenas que buscan, entre otras cosas, preservar o lograr que no haya tanta asimetría entre el derecho de los indígenas y el derecho de aquellos que no lo son para evitar violaciones a sus derechos. Vamos a poner por caso algún ejemplo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha sido muy clara al respecto. En algún caso llamado Aguas Tingi contra Nicaragua, el caso es Aguas Tingi, acá lo pongo en el chat, Aguas Tingi contra Nicaragua. La Corte Interamericana, se trataba de un caso en el que Nicaragua había dispuesto la concesión de tierras donde vivían los Aguastingi para la explotación forestal a nombre de una empresa extranjera. Total, que los Aguastingi fueron expulsados de sus tierras y además se les recortó absolutamente su posibilidad de sobrevivencia porque estaban sus recursos seriamente comprometidos con esta concesión. Ahora bien, cuando la Corte Interamericana se pronuncia a favor de los Aguastingi, condena, entre otras cosas, al Estado nicaragüense, condena a que ponga al servicio de esta etnia, de esta minoría, una serie de servicios que para nosotros pueden resultar básicos, pero ellos ni siquiera los tenían, como por ejemplo servicios sanitarios, servicios educativos que debían ser bilingües, es decir, no solamente enseñar en castellano, sino también enseñar en la lengua de ellos. De la misma forma, esto pasó con otro caso que es Yaqui Axa contra Paraguay, que es otra, ahí mandé también al chat el nombre, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció el deber que tiene Paraguay, no solamente de reparar el daño, reinstalar a las personas que forman parte de este grupo étnico en el lugar de donde fueron desterrados, también por otorgar concesiones en favor de empresas extranjeras para la explotación de sus recursos naturales, sino que también ordenó proveerlo de servicios sanitarios, servicios hasta del registro civil, porque no estaban anotados en los registros civiles, por lo tanto no se podían establecer ni siquiera las relaciones filiales que había entre las personas que integraban la comunidad, y también la enseñanza primaria, secundaria, bilingüe, entre otras cosas. Ven ustedes de qué manera entonces estas personas son discriminadas, pero reciben discriminación positiva, en el sentido que lo positivo radica en que se le otorga mayores instrumentos, mayores herramientas para que ellos puedan fortalecer su posición cultural, incluso cultural minoritaria, pero de esa manera defenderse frente a los embates, a las agresiones que los hacen tan vulnerables de la cultura hegemónica, por ejemplo. Entonces, esta equiparación es discriminación, pero es discriminación positiva. En otras palabras, para que ustedes lo vean gráficamente, es una forma de dotar a estos vulnerables, sean niños, sean indígenas, sean trabajadores. Los trabajadores también han recibido a lo largo de la historia argentina, han recibido mucha atención en materia de discriminación positiva, dándoles ciertas ventajas para reclamar sus derechos. Y también las mujeres, se les brinda una especie de soporte que los fortalece frente y además hace menos intensa esa asimetría que existe entre estos grupos vulnerables y aquellos que no lo son. Bien, bien, hasta acá entonces hemos llegado a, exactamente, se lo puede interpretar allí también. Bien, hasta aquí hemos llegado a la mitad de la unidad 4, quedando para llevar adelante lo que sería la segunda mitad de unidad 4, que son los nuevos derechos ya contemplados a partir de la reforma del 94 e ingresar con unidad 5, parte orgánica de la Constitución. Bien, bueno, el tomo ya con esto ya estamos entrando al tomo 2 de Vider Campos, así que no tengamos en cuenta eso, ¿sí?
les voy anticipando, el día lunes 4 de mayo, voy a hacer las gestiones para que la clase teórica deba o pueda llevarse a cabo a las 15 horas, a las 3 de la tarde. ¿Por qué vamos a tratar de adelantarlo? Porque tengo que viajar esa tarde, regreso al otro día, pero tengo que viajar esa tarde y no voy a estar presente a las 19 horas. Por lo tanto, voy a hacer las gestiones ante un hub virtual para que nos permita tener la clase teórica a las 15 horas. De todas maneras, aquellos que no puedan estar presentes saben que no es obligatoria la asistencia a la clase teórica y saben también que la clase teórica va a ser subida al aula virtual a través del link correspondiente. Es decir, acá lo que importa es que ustedes cuenten con la clase del día lunes 4 de mayo, aún a las 3 de la tarde, aún cuando sea a las 3 de la tarde, pero que no les falte esa clase. Bien, voy anticipando para que estén, aquellos que puedan asistir estén preparados y aquellos que no puedan asistir sepan que igual va a quedar grabada como está quedando grabado todo y además estamos subiendo en tiempo y forma los links correspondientes. Así que eso es lo que va a ocurrir. Digo, tengan en cuenta, agenden, lunes 4 de mayo a las 15 horas vamos a hacer todas las gestiones. Yo voy a confirmar naturalmente por aula virtual si fue exitosa o no la gestión para que el día lunes tengamos la clase y no perdamos ese día como parte de la clase. Sí, ya tenemos fecha aproximada del parcial. Estamos previendo que la fecha del parcial puede ser el día, a ver, déjenme ver porque lo tenemos acá agendado para que lo llevemos adelante. El día, puede ser el día, todavía no hemos definido si va a ser el viernes 15 o el lunes 18 de mayo, ¿bien? ¿Por qué estas fechas? Porque tenemos que prever que dentro de la semana siguiente tiene que estar el recuperatorio. Va a ser opción múltiple, van a ser 20 preguntas, cada pregunta va a tener un valor de 0,50, se va a corregir automáticamente por sistema y el resultado va a ser dado inmediatamente después de terminado el parcial. Son 20 preguntas, opción múltiple, se les va a otorgar un plazo, un tiempo de 22 minutos para el desarrollo del cuestionario. Van a tener un solo intento y se va a habilitar el 4, dije el 15 o el 11, no me acuerdo qué día dije, pero de todas maneras eso también lo tenemos que confirmar, pero en esa época va a ser, y va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas, va a estar disponible en esa ventana 15 o 18, si ya vamos a confirmar cuál de los dos días, si va a ser un viernes o un lunes, vamos a confirmar, va a estar abierto y va a ir hasta la mitad de la unidad, hasta la mitad del programa, pensamos que sea unidad 5. Lo más importante, en realidad aquí, lo más importante son los fallos, es la jurisprudencia. Habrá alguna pregunta, naturalmente, sobre cuestión teórica, pero lo más importante va a ser la jurisprudencia. Acá hay alguien que me pregunta qué hay que leer para el sábado. Pareciera que nos hemos perdido un poco y esto nos hace ver que tengamos en cuenta que van 3 fallos. Van Bahamondes, Alba, Racine Nieves y Zaguirre Dip. Los 3 fallos están en aula virtual y también ya está desde el sábado en aula virtual Góngora. Bien, Góngora, que es el tema sobre el cual hemos hecho el simulacro de litigación el día viernes y el día sábado. Bien, así que atentos entonces a este aviso, pero ya vayan sabiendo, vayan preparándose para eso. El día 15, ya sea viernes 15 o lunes 18, creo que era así que dijimos, vamos a tener disponible el parcial allí. Los fallos que se vieron el sábado se repiten. No, este sábado no se vio ningún fallo, se vio solamente Góngora.
estaba previsto Bahamonde, Albarracini y Seguiridib, e hicimos litigación sobre Góngora, y Góngora va también al parcial porque ya lo conocen. Así que no, una hora de simulacro, no, ya no vamos a hacer simulacro, lo dejaremos después para otro simulacro, para después ya de que pase el primer parcial. Bien, así que bueno, nos vemos nosotros entonces, sí, unidad 1 a las 5, sí. Nos vemos entonces el día viernes. Estén atentos, por favor. Estén atentos a cualquier novedad por aula virtual, por el tablón de avisos de aula virtual. Nos vemos. Chao y estudien. Puede parar la grabación ya el operador de UNJU Virtual. Muchísimas gracias, muy amable.